Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo de la 22ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 17 al 18, 20, 28 al 29. Salmo 67. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 18 al 19, 22 al 24a. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1, 7 al 14. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Digamos que el tema central de la liturgia de este domingo es el llamado que Dios hace a la humildad. En la primera lectura, el autor del Eclesiástico nos recuerda que la sabiduría está más cómoda en medio de los pequeños y humildes, y que sus métodos no son precisamente aquellos que usan los grandes de este mundo. Es una invitación a la humildad y a la modestia con la que debemos vivir y conducir toda la conducta y nuestras relaciones, evitando toda pretensión y toda soberbia que solo traen grandes desgracias e insatisfacciones en la vida. Jesús en el Evangelio enseña con una manera sorprendente. Predica la humildad, rechazando los criterios convencionales como la sociedad valora y juzga la vida social, los comportamientos, la escala de valores, los que son importantes y los que no, los que cuentan y los que no valen ni siquiera la pena de ser tenidos en cuenta. Al tiempo de Jesús, la burguesía y los sabios se reunían en solemnes banquetes para discutir juntos sobre política, alguna virtud, algún personaje importante, y en el caso del Evangelio, para continuar la meditación de la palabra predicada en la sinagoga. Como vemos, cumplían ciertas reglas de etiqueta y glamour de manera estricta. Jesús cambia las reglas, establece nuevas normas, da nuevas orientaciones y quiere hacer nuevas proposiciones, sobre todo para los que hacen parte de su comunidad cristiana, de quienes son llamados a asumir los valores del reino, que cambian y se ubican radicalmente en otra escala de valores y otras posiciones totalmente distintas a las del mundo. Para los cristianos, la vida no es una competencia ni un intercambio de favores, es una construcción permanente en el amor. Por eso dicen los grandes maestros que en el conocimiento de sí mismo y en el crecimiento personal sería mejor no fijar inmediatamente la humildad como meta, pues fijarse esta meta desde el principio significa deslizarse imperceptiblemente hacia una sutil suficiencia, entre comillas, y una vanagloria, lo que puede conducir luego a una consideración excesiva de sí mismo, mientras que la humildad consiste esencialmente en volver la mirada fuera de uno mismo, diríamos hacia Jesús y hacia las grandes realidades de la fe, como la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, la eternidad y la limitación del tiempo, la esperanza del cielo y la amenaza de nuestras debilidades, la belleza de la santidad y la deshumanizante, terrible
la deshumanización terrible que trae el pecado. Por eso Jesús dice: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para ser humilde, uno debe comenzar a amar. Eso hizo Jesús. El amor misericordioso lo hizo bajar del cielo. El amor lo empujó a las calles de Palestina. El amor lo llevó a buscar a los enfermos, a los pecadores, a los que sufren. El mismo amor lo condujo sin demora a su meta, el Calvario, donde se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses 2:8. La humildad era la forma externa de su caridad divina y la compañera de su vida y de todas sus palabras y obras. Jesús hace hoy un llamado de atención, precisamente porque nos pasamos la vida privilegiando ante todo a nosotros mismos, a ciertas clases o categorías de personas, y no damos la oportunidad de privilegiar a quienes son menos afortunados. Por eso la invitación general es saber apreciar cuanto hemos recibido, compartiendo con los demás para enriquecernos delante de Dios, haciéndonos semejantes a Él y obrando como Él, que se goza y se alegra dándose. Para esto se necesita la humildad, que no es pusilanimidad ni pobreza mental, no es superficialidad ni vaciedad, sino que es la manera de cómo afronto mi vida y cómo me conozco conociendo a los demás. Me llamó la atención en el comentario del padre Jairo Henao, hablando precisamente de la humildad como algo esencial de la vida cristiana, tan importante que los santos la han descubierto como un potencial para asumir ese camino arduo de la configuración de sus vidas con la de Cristo. Y dice que incluso la virtud de la humildad ha sido tan importante que hasta los refranes populares la han encontrado necesaria, y cita algunos que quiero compartir con ustedes. No olvide su humilde cuna quien conquistó fortuna. Humano, humo y vano, de que alardeas, de lo que escaseas. Harto sabe quien sabe que no sabe. Vanidad exterior es indicio de pobreza interior. Hombre o mujer, cada cual se juzga mejor de lo que es. Yo agregaría uno de San Agustín: ay de mí, que ignoro cuánto ignoro. Hasta ahí los refranes. Alessandro Pronsato dice que el valor de una persona se mide por su capacidad de desaparecer, borrarse, huir de las luces del proscenio. No hay que confundir la grandeza con la imagen. Y cuenta a propósito una anécdota con un amigo que, jugando a paradojas, le decía: se las comparto a ustedes porque nos viene muy bien a nuestra realidad hoy. Dice: hoy hay gente que cuando estornuda cree que ha provocado un terremoto observable en todo el planeta. Cuando tose, está seguro de haber provocado una sacudida general en los corazones y las conciencias. Cuando firma un deber de clase que considera un documento, cree que ha añadido un capítulo fundamental a la Suma Teológica de Santo Tomás. Cuando es protagonista de un modesto episodio de crónica local, se hace la ilusión de que ese día se convierte en una fecha memorable que merece introducirse urgentemente en la historia universal. Cuando pronuncia una cauta, tímida y genérica palabra en favor de la justicia, cree que ha puesto en marcha la más grande revolución de todos los tiempos. Cuando distribuye un caramelo a los niños, pretende que todos los periódicos señalen el gesto clamoroso que hay que conseñar a los anales de la caridad. En otras palabras, andan por ahí tipos de complejo de Padre Eterno, con la diferencia de que el de arriba creó el mundo y se retiró, mientras estos crean confusión estorbando. Hasta ahí Alessandro Pronsato. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. La recomendación de Jesús de ocupar el último puesto para esperar que el anfitrión te suba más arriba no es simplemente una forma fría de etiqueta y glamour, sino más bien un llamado a dar una nueva mirada a los otros. Es saber dar prioridad a quien tiene mayor necesidad. Recordemos que aquí en este punto el verbo invitado cambia
por convocado o llamado, que hace referencia a toda la comunidad cristiana. Dice el padre Fernando Armelini que aquí no está hablando el Jesús que seguramente participó del banquete y observaba cómo escogían los primeros puestos, sino que aquí está hablando el Jesús resucitado, que llama a sus elegidos a dar un nuevo sentido a la celebración del banquete de la vida y de la comunidad. Quien invita es Dios en Cristo Jesús muerto y resucitado, para que todos no solo hagamos parte de su banquete, sino que obremos en consecuencia como Él. De hecho, cuando se habla de premio, no se hace referencia a un pago en el cielo, sino a la alegría de haber sabido renunciar al propio puesto para dar prioridad al otro y para subir a quien esté más atrás. Por último, Jesús cambia la escena y se dirige al anfitrión, que somos cada uno de nosotros los cristianos, para saber distribuir los puestos que no son puestos de honor y para cambiar la clase social de invitados en los que estamos representados todos y cada uno de nosotros. Nos llama a asumir nuevas actitudes y nuevos comportamientos, porque todos hacemos parte de esas situaciones o realidades representadas en esas 4 categorías de personas. Pobres, que no son solo materiales, sino aquellos que siempre necesitan de Dios y con los que Dios se ve representado. Padre de huérfanos, protector de viudas, libera a los cautivos y los enriquece, dice el Salmo. Lisiados, aquellos que no se pueden mover por sí mismos y siempre necesitan de otro que los lleve sobre sus espaldas. Pablo dice en Romanos 15:1, los fuertes en la fe sobrelleven a los débiles. Cojos, aquellos que apenas dan un paso, pero retroceden 2 y arriesgan a caerse, tropezar y hacerse daño. Ciegos, quienes no ven y viven en la oscuridad, necesitan una luz y un lazarillo en el que puedan confiar y apoyarse. En este pasaje evangélico hay un llamado a una doble conversión. La primera, en la búsqueda de la pobreza evangélica, que es sentirse llamado, convocado, de quien se libera de la esclavitud del poder y es humilde. La segunda, en la búsqueda de los pobres, de aquellos que por su condición o situación personal son más cercanos a Dios. Dice Alessandro Pronsato, necesitamos un poco menos de humo y un poco más de sustancia, un poco menos de exterioridad y un poco más de profundidad, un poco menos de exhibición y un poco más de interioridad, un poco menos de activismo frenético y un poco más de contemplación, un poco menos de preocupaciones obsesivas y un poco más de serenidad, un poco menos de búsqueda del triunfo, de los aplausos, de la aprobación de los demás, de la fácil popularidad y un poco más de libertad. Hasta ahí Alessandro Pronsato. Digamos, enséñame, Señor, a mirar donde tú miras. Pidamos a la Santísima Virgen María que, como ella, la humilde esclava del Señor, nosotros aprendamos a elegir también el último puesto, sirviendo a Dios en los hermanos, especialmente en los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración por las intenciones del Sínodo, por una Iglesia en comunión, participación y misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.